Estimados tutorados, a continuación daremos inicio a la tutoría virtual número 13 de progresión geométrica. Esta tutoría busca que ustedes entiendan qué es una progresión geométrica y cómo poder resolver ejercicios simples de esta. Es por eso que se espera que ustedes sean capaces de diferenciar la progresión geométrica de la aritmética que hemos visto en sesiones anteriores en función de los elementos de su fórmula general. Además de que puedan deducir la forma general de una progresión geométrica, en este caso, a partir de algunos elementos de dicha progresión, ya sea el primer término de la sub 1, en el caso de la progresión aritmética, la diferencia, en el caso de la progresión geométrica, la razón constante, que es el R, o de cualquiera de uno de sus términos de la progresión, ya sea una sub 2, una sub 3, una sub n, para poder encontrar cualquier término de la progresión, es decir, para poder encontrar una fórmula general para dicha progresión. Es por eso que hemos estructurado esta sesión de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a recordar qué es lo que es una progresión aritmética. De esta forma vamos a poder cumplir el indicador que nos pide diferenciar ambas progresiones. Luego, vamos a definir lo que es una progresión geométrica. Vamos a identificar los elementos esenciales de esta progresión para poder luego diferenciarla de la progresión aritmética. Luego vamos a resolver un par de ejercicios simples de progresión geométrica y luego vamos a dar las indicaciones de la actividad que deberán entregar en un curso. Recordemos, antes de poder entrar en el conocimiento de lo que es una progresión, es necesario saber lo que es una sucesión. Si a cada número natural se le hace corresponder un número real, una sub 1, una sub 2, una sub 3, el conjunto de todos esos a sub 1, a sub 2, a sub 3 se denomina sucesión. La sucesión recursiva es aquella que se define considerando su término anterior, o sea, su término a sub 1 en el caso de a sub 2 y una expresión para un a sub n más 1, en función de siempre el término anterior. Es por eso que la progresión es una sucesión en la que siempre entre dos términos consecutivos hay una misma relación. En el caso de la progresión aritmética, esta misma relación es que entre cada par de términos consecutivos de ella haya una diferencia constante, que se denomina un D. Este D puede ser negativo o positivo, va a depender de la progresión. Y por último, tenemos el concepto de serie. La serie es la suma de todos los términos consecutivos de la progresión. Aquí tenemos las expresiones algebraicas de lo que es la progresión aritmética y lo que es la serie aritmética. En el caso de la expresión general de la progresión aritmética, podemos ver que para encontrar un a sub n, ya sea un n término, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, el n que sea, va a estar definido a partir del primer término de la progresión, el a sub 1, más un n menos 1 por la diferencia. O sea, si yo quisiera encontrar el término 10 de una progresión aritmética, voy a tener a sub 10 es igual a sub 1 más 10 menos 1 por d. O sea que nos va a quedar a sub 1 más 9d. El a sub 1 y el d es el que nosotros encontramos a partir de los datos que nos entregan los ejercicios. Y la serie aritmética es, tal como lo vemos en la expresión, el n, los n términos que yo quiero sumar, que van a ser consecutivos, por la suma del primer término de la progresión, el a sub 1, más el a sub n, que sería hasta el término de la progresión que yo quiero sumar, dividido en 2. Ya teniendo estos conceptos, podemos entrar ahora a entender qué es lo que es una progresión geométrica. Si recuerdan, la definición de progresión nos decía que era una sucesión en la que entre cada uno de sus términos consecutivos hay una relación. En el caso de la progresión aritmética, era una relación en cuanto a una diferencia.
en el caso de la progresión geométrica, entre cada par de términos consecutivos hay una razón constante. Esto lo podemos evidenciar en su expresión algebraica, en la que para encontrar un n término, una sub n, es necesario multiplicar el primer término de la progresión por esta razón constante que denominamos r elevado a n-1. Luego de haber visto lo que es una progresión aritmética y una progresión geométrica, vamos a ver las diferencias que encontramos a través de los elementos de sus expresiones algebraicas. Podemos ver que ambas progresiones se definen a partir del a sub 1, que es el primer término. Pero a este a sub 1, en la progresión aritmética, se le suma un término, que va a venir dado de la multiplicación del n-1 por d. Y en la progresión geométrica, a este a sub 1 se le multiplica una razón constante elevada al n-1. Entonces vamos a encontrar ejercicios que vamos a poder resolver a través de progresión aritmética, como los de interés simple y aquellos ejercicios de depreciación, o aquellos ejercicios en el cual se desea dividir cierto dinero en diferentes empleados. Y vamos a tener ejercicios que vamos a poder resolver con progresión geométrica, como los de interés compuesto y los de crecimiento de población. Ahora vamos a resolver dos ejemplos en los cuales vamos a utilizar estos elementos de la progresión geométrica. En este primer caso, este ejercicio dice: encuentre el séptimo término de una progresión geométrica donde el primer término es 4 y la razón común es 2. Entonces vemos que nos están pidiendo encontrar el séptimo término, es decir, el a sub 7. ¿Y qué datos tenemos para resolver esto? Tenemos que el primer término, es decir, el a sub 1 es 4 y la razón común, el r, es 2. Entonces, si recordamos, la expresión general de la progresión geométrica es a sub n igual a sub 1 por la razón constante elevado a n-1. Vemos que el séptimo término quiere decir que nosotros tenemos que reemplazar el n por 7. Entonces vamos a tener que a sub 7 es igual a sub 1 por la razón elevado a 7 menos 1. A sub 7 entonces va a ser 4 por 2 elevado a 6. ¿Por qué? Porque a sub 1 es 4, el r es 2 y la diferencia de 7 menos 1 nos queda el 6. Si resolvemos, nos va a quedar 4 por 64, lo que finalmente es 256. Entonces, a partir de dos datos, como es el primer término y la razón constante, nosotros podemos obtener un término cualquiera de esta progresión. En este caso es el término séptimo. Otro ejemplo dice así: en una progresión geométrica cuyo primer término es 5 y su séptimo término es 320, ¿cuál es la razón de la progresión? A diferencia del ejercicio anterior, acá no nos están dando la razón constante, nos están pidiendo la razón constante. Entonces, a partir de los datos que a mí me entregan, que en este caso sería el a sub 1 igual a 5 y el a sub 7 igual a 320, yo voy a poder encontrar esta razón. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra expresión general de la progresión geométrica y vemos que el a sub 7 es igual a sub 1 por r elevado a 7 menos 1, que es lo mismo decir que 320, que es a sub 7, es igual a 5, que es el a sub 1, por la razón elevado a 6. Luego dividimos 320 en 5 para dejar a un lado solo el r. Esto nos entrega que 64 es igual a r elevado a 6. Para poder encontrar solo r, debemos sacar la raíz secta de ambas expresiones, o ambos lados. Y eso nos entrega que la raíz secta de 64 es 2, y eso es igual a la razón constante. Entonces, a partir de el r igual a sub 1, como en el ejemplo 1, nosotros podemos encontrar una fórmula o una expresión general para cualquier término de la progresión. De la misma forma, en este caso,
nos daban dos términos de la progresión geométrica, el A sub 1 y el A sub 7, y a partir de eso nosotros encontramos R. Y ya teniendo los datos de A sub 1 y R, nosotros podemos escribir la fórmula general de la progresión geométrica. Y de esta forma nosotros podemos encontrar cualquier término de la progresión geométrica. Esta sesión consta, como habíamos dicho en un principio, de una actividad práctica. Esta actividad práctica consiste en resolver 6 ejercicios de progresión geométrica utilizando los elementos de dicha progresión, así como lo hicimos en el ejemplo 1 y 2. La resolución de estos ejercicios debe ser enviada vía cursos a más tardar el viernes 24 de junio hasta las 23:59 horas. Pueden realizar sus dudas, como siempre lo hacemos, a través de correo electrónico o el grupo en WhatsApp. Durante el fin de semana, es decir, el fin de semana después del viernes 24, 25 y 26, van a poder recibir sus respectivas retroalimentaciones de sus ejercicios. Para finalizar la sesión de hoy, realizaremos una pequeña reflexión sobre los contenidos de progresión aritmética. ¿Por qué estudiamos progresiones? Progresiones es una metodología que se ocupa mucho en matemáticas para simplificar diferentes problemas. Es así como podamos ver más adelante que los ejercicios que resolvíamos con funciones para depreciación también los podemos resolver con progresiones. ¿Qué utilidad nos otorga este conocimiento? Vemos que en muchos ejercicios en los cuales nosotros tenemos que tal vez resolver intereses o encontrar las poblaciones, las progresiones aritméticas y geométricas son muy útiles. Los invito para poder resolver sus dudas, mandar sus comentarios y que tengan una buena semana.